Esta es la historia de Job, un hombre justo, fiel a Dios, con una vida bendecida, hasta que el destino decidió poner a prueba su fortaleza. Job era recto, justo, temeroso de Dios y se apartaba del mal, y vivió una vida rodeada de prosperidad. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y miles de cabezas de ganado. Todo parecía ir bien, hasta que Satanás se presentó ante el trono de Dios. Dios le preguntó de dónde venía, y Satanás dijo que estaba allí después de caminar por la tierra y darse cuenta de lo impíos que eran los hombres. ¿Has observado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro, que teme a Dios y se aparta del mal. ¿Acaso Job teme a Dios sin motivo? Lo has rodeado de bienes y protección. Quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu cara. Todo lo que tiene está en tus manos, pero no toques su vida. Con el permiso de Dios, Satanás estaba dispuesto a poner a prueba la fe de Job. Mientras Job estaba en casa con su mujer, empezaron a llegar criados, uno tras otro, trayendo malas noticias. El primero dijo que los sabeos habían atacado y se habían llevado a sus bueyes y burros y matado a sus sirvientes. Solo él había escapado para dar la noticia. El segundo siervo dijo que el fuego de Dios cayó del cielo y quemó todas las ovejas. El tercero dijo que los caldeos formaron 3 bandas de guerra y requisaron todos sus camellos para la guerra. Pero el cuarto y último siervo trajo las peores noticias. Sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano de Job, cuando vino un gran viento y derribó la casa. Todos murieron. Pero la reacción de Job escandalizó a todos. Job se arrancó el manto, se afeitó la cabeza, se postró en tierra y adoró a Dios, diciendo: El Señor dio, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás, de nuevo ante Dios, pide permiso para atacar y dañar el propio cuerpo de Job. Es fácil ser fiel cuando se goza de buena salud. Déjame afligirlo con enfermedades y verás si no te maldice. Está en tus manos, pero perdónale la vida. Job estaba entonces afligido por la enfermedad y cubierto de llagas, sentado sobre un montón de cenizas, rascándose las heridas con un fragmento de cerámica mientras permanecía fiel a Dios. Su mujer se le acercó indignada y le dijo: ¿Sigues firme? Maldice a Dios y muere. Pero a pesar de todo, Job no usó sus labios para pecar y maldecir a Dios. Los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron de lejos para consolar a Job. Se sentaron a su lado en silencio durante 7 días, dándose cuenta del dolor hasta que empezaron a hablar, diciendo que los que son inocentes ante Dios no perecen así, y que quien siembra el mal cosecha el mal. Creían que Job solo podía ser un pecador, porque si fuera puro, Dios lo habría librado de aquella aflicción. ¿Cómo te atreves a acusarme? Yo no he pecado. A pesar de mi sufrimiento, espero justicia. Si pudiera hablar directamente con Dios. Job quería hablar directamente con Dios porque en medio de su sufrimiento se sentía profundamente angustiado y confundido. Job era un hombre justo y recto, y creía que por seguir fielmente los preceptos de Dios, no debería sufrir de forma tan intensa e inexplicable. Sin embargo, había perdido sus posesiones, su familia y su salud, y no podía entender la razón de estas tragedias. Quería que Dios lo justificara, que le explicara por qué permitía que una persona inocente sufriera tanto. Job creía que si podía hablar con Dios, sería capaz de presentar su caso y tal vez obtener una respuesta que diera sentido a su dolor y aflicción. Cuando Job estaba solo en el desierto, mirando al cielo estrellado, una poderosa voz comenzó a hablar desde el interior de un torbellino. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento?
¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Puedes gobernar el universo? Job reconoció su insignificancia ante la sabiduría de Dios y que un simple hombre nunca sería capaz de comprender los planes y la voluntad del Altísimo. Quería saber lo que no entendía, pero ahora me doy cuenta y me arrepiento de haber intentado tontamente entender estas cosas que son demasiado maravillosas para que yo o cualquier otro hombre las comprenda. El Señor siempre supo que su siervo más fiel nunca le maldeciría y bendijo el resto de la vida de Job más que el principio. Vivió otros 140 años, viendo prosperar incluso a la cuarta generación de sus descendientes. Job murió viejo y lleno de las bendiciones de Dios. La historia de Job es única porque aborda un tema al que todos nos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas: el sufrimiento. Job era un hombre justo, fiel a Dios, y sin embargo, perdió todo lo que tenía: sus posesiones, su familia y su salud. No entendía por qué sufría, sobre todo cuando no había cometido ningún error aparente. Y esta es una de las primeras grandes lecciones de la historia de Job. El sufrimiento no siempre es consecuencia directa de nuestras acciones. A menudo, a la gente buena le ocurren cosas malas, y esto desafía nuestra percepción de la justicia. En la sociedad actual, a menudo creemos que si hacemos todo bien, seremos recompensados. Pero la historia de Job nos muestra que la vida puede ser más compleja que eso. El sufrimiento forma parte de la condición humana, y tratar de entender el por qué no siempre nos lleva a las respuestas que deseamos. ¿Cuántas veces ante momentos difíciles nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por este dolor? El deseo de Job de hablar con Dios es un reflejo de su honestidad ante el sufrimiento. No guardó silencio ni se resignó pasivamente. Expresó sus dudas, su frustración, y esta es una de las razones por las que la historia es tan importante. Job nos muestra que es humano cuestionar. Nos da permiso para ser honestos con nuestros sentimientos, sin miedo a ser castigados por cuestionar lo que no entendemos. Cuando Dios habla finalmente a Job, no le da una explicación detallada de por qué estaba sufriendo. En su lugar, Dios señala el vasto misterio de la creación, la complejidad del universo, mostrando a Job que hay cosas que están más allá de la comprensión humana. Y esa es una de las lecciones más importantes de la historia. Nosotros, como seres humanos, tenemos límites a nuestra comprensión. No tenemos todas las respuestas, y a veces aceptar nuestra finitud y la grandeza del mundo es lo que nos da paz. La historia de Job nos enseña que la verdadera prueba de fe no es creer en algo cuando todo va bien, sino seguir creyendo cuando el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor. En el mundo actual, en el que buscamos respuestas rápidas y soluciones fáciles a nuestros problemas, Job nos recuerda que no todo puede explicarse o resolverse de inmediato. A veces, la respuesta está en la paciencia, la humildad y la fe. La historia de Job nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestros momentos de sufrimiento y cómo reaccionamos ante ellos. Nos muestra que el cuestionamiento forma parte de nuestro viaje, pero que al final, aceptar el misterio de la vida y confiar en algo más grande puede ser el camino hacia la paz interior.